Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Una tarde helada, nublada, de mucho frío acá en la bahía. Hay proyectada lluvia para este fin de semana y se anticipa una jornada como aquella que conmemora el 11 de septiembre de 1973, muy parecida. El martes 11 de septiembre del 73 fue un día nublado en Santiago e igualmente nublado en la bahía de Valparaíso, lugar en el que el golpe de Estado comenzó efectivamente en la noche del día 10 y tuvo como uno de los primeros actos militares el intento de ocupación de la Torre de la Aduana, que se encuentra ubicada en el puerto de Valparaíso, en el Muelle 1, digamos, de la capital portuaria en aquel momento de nuestro país. Este hecho dio inicio a uno de los periodos más duros en la historia política de nuestro país, una profunda derrota para toda una generación de revolucionarios, para toda una generación de trabajadores, y culminó un proceso de lucha que se venía desarrollando desde comienzos del siglo XX, desde las filas del Partido Obrero Socialista de Recabarren, que construyó el Partido Comunista, la construcción del Partido Socialista y toda la experiencia de izquierda que se dio en el marco de los frentes populares. El 11 de septiembre, en consecuencia, no solamente hubo una fecha de conmemoración anecdótica, como han querido hacerlo alguna izquierda un poco liviana de memoria, sino es fundamentalmente una oportunidad para reflexionar políticamente sobre las enseñanzas que nos deja y que nos dejó esta experiencia que resultó a la postre lapidaria para el proyecto de socialismo con empanadas y vino tinto, esta vía pacífica, también denominada chilena, hacia el socialismo. Eh, Hay un paralelo que resulta un tanto inevitable, eh, aunque las magnitudes y el carácter épico es bastante distinto, con aquello que ha ocurrido con aquellas expresiones de renovación de la izquierda en el último periodo y que tiene que ver con la experiencia posmoderna que expresó en su momento el Frente Amplio, las organizaciones del Frente Amplio, y de una manera más marcada, inmediata y con rasgos, algunos rasgos cómicos, aunque siempre tienen un rasgo trágico igualmente, como todo en la lucha revolucionaria, y que se dio también en este intento de regeneración de la izquierda chilena a través de la denominada lista del pueblo. Este intento que se dio 4 décadas después, ¿no? Que es cuando comienza este gigantesco proceso de adaptación a la idea de la transversalidad de los conflictos, a la idea de la multiplicidad de factores, el abandono de la idea de la clase obrera como protagonista del proceso revolucionario, terminó la postre en el proceso que actualmente estamos viviendo, que es de alguna manera el término o la sepultura sobre dicho proyecto, que apostaba precisamente a la idea de que se podía hacer revolución sin trabajadores, que se podía hacer revolución sin partidos fundamentalmente, y que se podía transformar la sociedad sin atacar las bases de clase de nuestra sociedad capitalista. Y en ese orden nos encuentra en este día helado, eh, este 11 de septiembre, con toda la carga simbólica que tiene para los que estamos acá invitados y convocados en este programa. Como siempre, estamos bajo la dirección firme e inexplicable de nuestro director y editor, Sergio Risemer. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Está sin audio, Sergio? Es una especie de lockout, una huelga patronal. Así es. Así, ¿cómo estás, Sergio? Feliz de estar con esta gente que ya es mi familia. Bien. Preparado para entregar otro capítulo de Mate al Rey. Así lo entendemos los que estamos acá.
Y bueno, tenemos en este programa recibimos como pródigo a alguien que estuvo varios programas ausentes de este programa, y estuvo ausente porque lo convocaron, al igual que el Che Guevara, otros pueblos reclamaron el concurso de sus modestos esfuerzos. Estamos acá con el invariable y con el imperecedero, hombre también desde la comuna de Papudo, Marcel Clos, que está con su micrófono apagado. ¿Cómo estás, Marcel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muy bien. El gusto de reencontrarme en este programa después de varias semanas de agotadora jornada de negociación colectiva en Codelco. Muy bien, tendremos tiempo para meternos en esas aguas, Marcel. Desde las calles de Recoleta, el editor, porque nunca ha sido director, aunque tiene el secreto afán de alcanzar esa dirección, de la revista Huerquén Rojo, está el compañero Patricio Guzmán. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Y finalmente, pero en inglés se dice last but not least, creo que es algo así, pero no importa. Yes. Tenemos a Yes, exactamente. Y tenemos a nuestro compañero, cientista político, profesor, Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo a todos. Un gusto volver a estar en este programa, en un día tan especial como el de hoy, previo al 11 o en el 11 mismo. Estamos ya en la víspera, efectivamente, Juan Carlos, y ya que estamos contigo, ¿cómo llegas o cuál es la visión, la perspectiva que te trae un poco esta apertura que hice yo sobre la situación política proyectada sobre la conmemoración del 11 de septiembre? Bueno, es un momento muy, muy importante, es un momento de inflexión política la que se vive al interior de la sociedad chilena. Están ocurriendo diversas circunstancias o diversas situaciones que nos hace preguntar acerca de el rumbo que puede tomar la convención constituyente o constitucional. Pero al mismo tiempo, lo que yo observo y lo que quiero llamar la atención en relación a lo que fue la Unidad Popular y el proceso político abierto en 1970 y culminado trágicamente un 11 de septiembre de 1973, hace 48 años atrás, es que durante todo el siglo XX, desde comienzo del siglo XX cronológico o desde comienzo del siglo XX histórico, que son dos fechas distintas, una nos remite a 1900 y la otra nos puede remitir a 1920 o a 1932, 38, todo depende de cómo el hito que uno quiera tomar. Pero el siglo XX chileno fue un siglo XX que yo lo dije hace mucho tiempo atrás y previo a Hobsbawm, que era un siglo XX corto, breve, pequeño, de apenas unos 40 y tantos años. Ese siglo XX tiene una particularidad que no tiene el presente actual. Y esa particularidad es que en el siglo XX hubo una izquierda presente. Y durante este último tiempo, los últimos 48 años, es una izquierda ausente. La derrota política, militar, que se registró el 11 de septiembre de 1973 con el derrocamiento del gobierno popular, integrado por esa coalición de partidos que iba desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Izquierda Cristiana y otros, el MAPU, y desde afuera, ¿cierto?, el movimiento de izquierda revolucionaria, que representaba a la izquierda de la época, con matices, ¿no?, pero era la izquierda. Esa izquierda era un actor estratégico fundamental en la sociedad chilena. Y lo que observamos es que en los últimos periodos de la historia reciente y de cara al 11, es que hoy día en Chile no hay una izquierda constituida,
no es una izquierda que sea un actor estratégico relevante, que tenga incidencia sobre los procesos políticos que se han llevado a cabo en el último tiempo. La izquierda, si hablamos de una izquierda progresista, una izquierda revolucionaria, de una izquierda anticapitalista, etcétera, semejante o parecida a lo que era la izquierda de los años 70, esa izquierda, por ejemplo, no estuvo presente en el periodo del plebiscito del 88. Ahí careció una presencia de una izquierda. Luego, cuando se hacen las negociaciones en el 89, tampoco hay una izquierda que tenga peso para instalar algunos de los elementos fundamentales que tenían que abrir el proceso democrático en Chile. Y así sucesivamente la izquierda va desapareciendo en los últimos 30 años. Entonces, lo que le sucede a la izquierda hoy día no es solo, ¿cierto?, esta situación que tú señalabas como una izquierda posmoderna o como los elementos posmodernos podrían estar presentes en la sociedad chilena y que no solamente están presentes en lo que podría ser una izquierda, sino que está presente el posmodernismo en muchas más actividades o manifestaciones de la vida social, política, cultural de la sociedad chilena, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que uno observa, insisto sobre esta, y voy a decirlo de nuevo como de manera de refuerzo de esta idea de la ausencia de la izquierda, la no presencia de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquiera o cualquier grupo que tenga cierto afán puede levantar la idea de que somos la izquierda. Y analizando bien lo que ocurrió con la lista del pueblo, que tú mencionabas también como una posición posmoderna, uno podría decir que ellos, o la gente que se organizó en torno a ellos, tenían esta idea de que podían representar una izquierda. Podían representar una izquierda o manifestaban ideas de izquierda, difusas, algunas más claras, otras menos precisas, con un proyecto todavía no muy elaborado, pero ellos tenían la idea de que ser opositor a los actual sistema los ponía inmediatamente en la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, levantaron, se plantearon como izquierda, ¿no? Y de manera entonces que en ese sentido, lo que ocurre con la lista del pueblo, lo que ocurre con Rojas, ¿cierto? Vale, y toda su articulación mentirosa para poder situarse en un momento determinado en la escena política, tiene costos gravísimos que fragmenta y destruye toda posibilidad de construir una izquierda. Porque se le ha cargado, se le ha insistido, se le ha manifestado todos los males en torno a él. ¿Para qué? Para desprestigiar no solamente la posibilidad de la reconstrucción de la lista del pueblo, si fuera posible, no solamente para impedir que la lista del pueblo o el pueblo constituyente, como se han constituido ese grupo que quedó, pueda tener algún peso. Es decir, es destruir comunicacionalmente a ese sector, pero también tiene que influenciar para ir eliminando cualquier posibilidad de construcción de izquierda en la sociedad chilena y dejar justamente al interior de la convención un vacío, y ese vacío es de izquierda, no hay una izquierda. Bueno, hay una cuestión que en la Convención Constitucional actualmente pareciera tener signos bastante curiosos, y en esto invito a Patricio Gustavo, digamos, a expresarse, porque hay un hecho dentro de toda esta cosa que menciona Juan Carlos, que a mí realmente me sorprende, y es que la convención, la testera de la convención, el cuerpo directivo, son 9, está la presidenta Loncón y sus vicepresidentes, remitió los antecedentes para el Ministerio Público. O sea, lo que se está pidiendo formalmente es que se meta en la cárcel a Rojas Bade, al famoso pelado Bade. ¿Cómo ves este asunto y el contexto general, Patricio? A ver, mire, lo primero, en la línea de lo que decía Juan Carlos antes, es evidente que hay un ataque destemplado, permanente, a través de las redes sociales, con miles de bots,
en contra de la convención de parte de los sectores más retardatarios de la sociedad chilena, que no quieren ningún cambio de la Constitución y por tanto lo que están haciendo es tratar de desprestigiar esta convención para preparar el camino a la no aprobación de una nueva Constitución, por tímida que esta nueva Constitución sea. El episodio en realidad del pelao Bader es lamentable, pero el ataque está absolutamente sacado de, yo diría, de sobreimportanciado. ¿Ya? Claro, él evidentemente mintió, pero que yo sepa no robó nada, está enfermo, lo que pasa es que no ha querido transparentar de qué, pero es evidente que está enfermo, basta mirarlo. Y si él pierde su sitio de constitucional, bueno, hay muchos otros personajes que deberían perderlos por cosas más graves probablemente. Y lo mismo vale para el Congreso. Entre los ataques que han proliferado en contra de la convención están los salarios y honorarios que reciben los convencionales, y yo lo he dicho en alguna otra ocasión, a mí me parecen exagerados. Yo creo que ningún representante del pueblo debería elevarse así de sopetón por sobre los ingresos que razonablemente la gente normal tiene, y yo diría que 4, máximo 5 salarios mínimos, y debería estar indexado el salario mínimo. Pero si podemos decir que los 2 millones y tanto de los convencionales pueden ser exagerados, ¿qué decir de los 8 millones de los congresistas? Entonces los mismos sectores que atacan a la convención callan lo otro. Y si quieren condenar al pelao Bader, bueno, que lo manden a un curso de ética que probablemente le haría falta. O a Siberia. Esos otros personajes que mandaron el curso de ética no solo mintieron, robaron, financiaron ilegalmente la política por décadas. Creo que no hay comparación posible. Ahora, lo que pasó con la lista del pueblo creo que es en realidad muy lamentable. Lo dijimos en un programa pasado, porque con todas sus falencias, que evidentemente las tenía y muchas, era la única representación, aunque fuera de alguna manera deformada, del gran levantamiento social del 2019 en adelante. Y entonces esta convención, que nació limitada, nació pauteada por el poder constituido del Congreso, no es libre y soberana, bueno, está quedando en una situación de menos representación de la sociedad, con estos ataques continuos hacia sus sectores más de izquierda, más progresistas. En realidad lo que vemos detrás de esto es un plan para tratar de reeditar el fracaso que tuvieron los sectores del rechazo en el plebiscito, reeditarlo cuando tenga que llevarse a referéndum la Constitución. Ahora, yo creo, pero esa es mi opinión, que esta gente es muy míope, porque si ni siquiera son capaces de efectuar reformas importantes a la actual Constitución, porque de eso se está hablando, de reforma, no de un cambio total. Si ni siquiera son capaces de eso, bueno, se va a repetir lo que ya ocurrió el 2019, y si bien hoy día estamos en un claro reflujo, vamos a entrar en algún momento en la segunda fase del levantamiento social, ya que ninguna de las demandas de la población trabajadora se cumplió en realidad. Hubo una que otra migaja, que no dejan de ser significativos, como los retiros de AFP, es decir, que nos devuelvan nuestra propia plata, que ahora están desesperados por no hacerlo en el cuarto retiro, el IFE, pero son pequeñas migajas, diría yo, que es lo que salió del levantamiento social, porque si no, ni siquiera eso hubiéramos obtenido.
Y claro, lo que demostró, y con esto termino, lo que mostró la lista del pueblo es la enorme oportunidad, la potencialidad para construir una representación política de los sectores anticapitalistas, de los trabajadores, del pueblo, pero también los límites de intentar hacerlo sin dotarse de un programa común, de metas comunes y de una orgánica mínima que permita un ejercicio democrático en la toma de decisiones, porque lo que se olvida a veces cuando dice estamos contra los partidos, contra la organización política, es que finalmente hay 5 o 7 individuos que toman todas las decisiones importantes sin consultarle a nadie, y eso es aún peor que la existencia de partidos. El problema no es la existencia de partidos en Chile, es que son partidos que han sido expropiados, enajenados de la gente, de los trabajadores, de los votantes. Es decir, no responden a sus intereses. Ahora rasgan vestiduras con lo del pelado, pero a nadie le importa que un candidato haga una promesa y después no respete el mandato. El mandato es la promesa que él hizo y por eso recibe los votos. Eso debería poderse pasar cuenta. Así es. Ahí me quedo. Bueno, hay un amigo, un gran amigo de Sergio Risenberg, Buddy Richard, que decía, tu cariño se me va como el agua entre los dedos, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy día con respecto a este amor generado por la lista del pueblo es precisamente eso, ¿no? Entre los dedos de la Convención Constitucional se va perdiendo, se van yendo, se van licuando las ilusiones democráticas, no solo que generó la Convención, sino que en general, porque la Convención Constitucional es una de la manifestación terminal o más avanzada de todo esto que ha sido denominado el proceso de constitucionalización de la lucha política en nuestro país. Esto es algo que va a merecer atención en lo sucesivo, ¿no? Que haya una concentración especial sobre el problema de constitucionalizar, ¿no? Todos los problemas políticos. Sobre este punto, en su momento también le llamó la atención esto a García Márquez, ¿no? Él lo comenta, dice, este es probablemente uno de los pocos países en el mundo en que las leyes se venden en los kioscos. Él se refería a la época en que existían kioscos, les comunicamos a nuestros auditores que antes se vendían diarios en los kioscos y no solamente dulces y bebidas. Marcel, estás con el micrófono apagado. ¿Cómo tu enfoque sobre este tema? Las leyes no solamente se venden en los bosques, en los kioscos en Chile, se venden en la oficina, en el reuniones Congreso. políticas, en los partidos políticos, ahí también se venden las leyes. Sí, sí. Y el mercado negro de las leyes en Chile parece que es bastante lucrativo, ¿no? Explica la existencia de figuras como Moreira, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Bueno, mira, yo creo que el tema de una nueva conmemoración del 11 de septiembre deja en el alma, diría yo, un sabor muy amargo, ¿no? Sobre todo para aquellos que desde ese día, ¿no? Yo recuerdo muy bien ese día, el rostro más bien triste de mi padre, digamos, yo a mis 16 años escuchando el discurso de Salvador Allende, hasta el día de hoy uno se pregunta qué ha pasado, ¿no? Cuando hemos visto tantos intentos de la izquierda por reconstruir un proyecto popular, o más bien, no sé si tanto de la izquierda, porque esta cuestión de la izquierda es tan, es una palabra tan manoseada, ya que es difícil hablar de la izquierda sin tener claridad respecto a qué va a entender el interlocutor cuando uno habla de la izquierda, ¿no? Pero yo diría un proyecto de carácter popular, que represente los intereses de los históricamente marginados, de los que fueron campesinos o hijos de campesinos, de los obreros, de los trabajadores, de los jóvenes, bueno, aquellos que no tienen el poder, aquellos que son las víctimas de un sistema que genera a la mitad de los trabajadores y trabajadoras ganando menos de 400.000 pesos mensuales, ¿no? Bueno, ¿por qué no ha sido posible esto? Yo creo que hay que también entender cuál ha sido la política ejercida desde el poder
a partir del golpe de Estado. El golpe de Estado no fue una cosa menor en Chile. No lo hizo gente mala porque querían torturar y matar gente. Bueno, eran gente mala finalmente. Pero el golpe de Estado se debe a un proyecto político contrarrevolucionario que no toleró el funcionamiento de la democracia porque ese funcionamiento había significado para la oligarquía financiera, terrateniente, industrial, minera chilena y extranjera, digamos, ¿no? Significó una amenaza tremendamente grave respecto a sus intereses. Entonces el golpe de Estado y la dictadura militar y la dictadura civil posterior a la dictadura militar de la que todavía somos víctimas, bueno, tuvo como tarea política hacer desaparecer a la izquierda y hacer desaparecer cualquier proyecto que intente nuevamente reconstruir ese proyecto popular. Aquí hay que decir una cosa que es importante, ¿no? Yo trabajo asesorando sindicatos y yo veo que ahí hay un daño profundo, ¿no? No solamente mataron al presidente Allende y sus principales colaboradores y dirigentes políticos, sino que también dirigentes sociales. Destruyeron toda la orgánica social que había construido el país a lo largo de la historia y de la lucha social, obrera, campesina, popular, ¿no? Entonces, reconstruir ese proceso. Entonces, ahí es donde nosotros hemos estado entrampados, porque al mismo tiempo viene el neoliberalismo, que no solamente es un problema cultural y un problema social, también es un problema político. El neoliberalismo es una propuesta de funcionamiento de la política de carácter mercantil. Hoy día no es diferente comprar un queso, una marca de queso en el supermercado, que elegir un candidato. Eso estaba en el plan, en el programa, en el diseño político de la escuela de Chicago. En la escuela de Chicago no solamente existía el señor Friedman, sino que también el señor Buchanan, que tenía este proyecto de la política, de organizar la política, convertirla en un gran supermercado. Entonces, lo que uno ha ido observando es que todos los esfuerzos por construir una izquierda, un proyecto popular, han terminado desvanecidos, desestructurados, destruidos, atacados. Lo que vemos con la lista del pueblo no es muy distinto a lo que se ha visto con respecto a todos aquellos proyectos, aquellos intentos de refundar un proyecto popular para Chile, para su clase trabajadora, para las víctimas del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos, ¿no? Porque esto no puede ser imposible, ¿no? Esto no puede ser una cosa, una tragedia griega, ¿no? Repetida una y mil veces. No podemos repetir una vez más esta estética de la derrota, que es muy característica de los hombres y mujeres de izquierda, de solazarse, ¿no es cierto?, en haber sido víctimas. Y un tanto cómoda. ¿No? Sí. Entonces, aquí yo creo que hay que mirar lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha construido, lo mejor que se ha construido es una izquierda posmoderna. Y el Frente Amplio y la Lista del Pueblo son eso, no son más que eso, ¿no? Son esfuerzos que vienen desde incluso ideas importadas desde las ONG norteamericanas, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, acá, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo de verdad construimos y desarrollamos un trabajo político que nos permita enraizar el proyecto popular que queremos construir en los trabajadores? Que ese es como el gran nudo gordiano que tenemos. ¿Cómo metemos a los trabajadores en la lucha política? ¿Cómo los convertimos en actores políticos para empezar de verdad? Porque ahí es donde eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? La gran lucha política en el modo capitalista de producción es en los centros de producción. Es ahí donde se produce la acumulación capitalista. Es ahí donde hay que darle duro y donde hay que dar la batalla, porque podemos marchar años, como se marchó por la AFP. Las mujeres de las 8M pueden también hacer todo lo que quieran en las calles y todas sus expresiones políticas y las cosas no van a cambiar. Hemos hecho incluso un plebiscito donde ganó se levanta una lista del pueblo, donde supuestamente fue derrotada la derecha y resulta que hoy día la derecha tiene 2/3 de la convención. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a una convención donde tienen 2/3 de los votos? ¿No?
Y supuestamente se leyó eso como una derrota de la derecha, y hoy día la derecha está vivita y coleando y tiene 5 candidatos a la presidencia, 5 candidatos. Nosotros tenemos uno, que es Arte, que no es un gran representante de la izquierda. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué ha pasado? Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión crítica en relación al trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque aquí falta algo que es fundamental, y es levantar un referente desde, no, yo no sé si desde la izquierda, porque yo insisto que esta cuestión de la izquierda a mí me agota, porque yo cuando fui candidato tenía que hacer, como decíamos que era una candidatura de izquierda, yo tenía que asumir, por decirlo así, la representación pública de figuras como Ricardo Lagos, como Bachelet, como Mominami, y es difícil, ¿no? Porque públicamente se conoce a la izquierda, ellos son los representantes de la izquierda. Y hoy día la izquierda del Frente Amplio, en la lista del pueblo. Entonces, yo prefiero hablar de un proyecto popular, anticapitalista, y tratar de no meterme mucho en esa cuestión de la izquierda porque termino dando explicaciones que no quiero dar, que no tengo por qué dar tampoco, ¿no? Que no me interesa dar en lo más mínimo, ¿no? Entonces la cuestión es cómo metemos a los trabajadores. Yo trabajando con los sectores laborales, claro, no son los más castigados, pero también he trabajado con algunos sectores más castigados. De hecho, estoy asesorando un sindicato también en la clínica Río Blanco, en los Andes. O sea, realmente no tienen ninguna capacidad de negociación, ninguna capacidad de empatar el poder político que en los puestos de trabajo tienen los dueños de Chile, ¿no? Y ahí, eso es lo que a mí me preocupa. Lo que yo digo, si no levantamos una lucha ahí donde se produce la acumulación capitalista, porque yo les voy a decir una cosa, si no le amenazamos el proceso de acumulación a la clase dirigente en este país, aquí no van a haber cambios, no va a haber ningún cambio, porque cuando entiende el patrón que tiene que sentarse a conversar y entregar llegar a ciertos acuerdos, mejorar las condiciones de los trabajadores, cuando le amenazan el proceso de acumulación, cuando sus proyectos de inversión su rentabilidad empieza a caerse porque tienen 1, 2, 3 meses de huelga, ¿no? Ahí tenemos una gran tarea, por ejemplo, que nadie ha tocado, que nadie ha querido ponerle punta a ese lápiz, sacarle punta a ese lápiz. Hemos dicho no más AFP, hemos dicho cambiemos la constitución, hemos dicho nacionalicemos el cobre, pero todavía no levantamos una propuesta para terminar con el código laboral, que es el gran candado que tiene la clase trabajadora para poder expresar sus demandas políticas y sociales. Bueno, eso solamente quería... Bueno, yo quiero aprovechar digamos, la intervención de Marcel solamente para hacer una indicación. Conversando con un amigo, un gran amigo mío, no obstante ser un stalinista y un militante del Partido Comunista, abogado valdiviano, Vladimir Riesco, él me decía de que quienes se oponen a la Convención Constitucional están proponiendo una salida armada al conflicto. Esto es una forma de caricaturizar la necesidad que tiene la clase obrera de expresarse políticamente, ¿no? Esto es un anatema, una acusación que rápidamente se vierte sobre todo a aquellos que proclamamos la necesidad de una revolución social. No cabe duda de que la única manera, de que cuando hablamos de revolución estamos hablando de ruptura institucional y estamos hablando, sí, de verdad, de violencia revolucionaria, porque esa violencia revolucionaria se opone a la violencia del gran capital, que es la violencia institucional. Alguien decía también de que quienes hablan en contra de la violencia son precisamente aquellos que tienen personas que ejercen la violencia por ello, y por eso es que se pueden dar el lujo de hablar de pacifismo. Y esto es algo que creo que para quienes pudimos al menos informarnos de lo que fue el debate político durante la Unidad Popular, fue uno de los puntos nodales del debate político chileno. La consigna con la que el MIR, como muy bien apunta Juan Carlos, que representaba a la izquierda de aquel periodo, o la izquierda de la Unidad Popular, digamos, era voto o fusil, ¿no? No es menos cierto también que Fidel, cuando vino a Chile,
no se quería ir, ¿no? Y una de sus grandes objeciones respecto al proceso chileno era de que no consideraba a Allende un ingenuo y que él mismo debía prepararse y anticipar el golpe que finalmente se dio. Bueno, el desenlace de los hechos nosotros lo conocemos perfectamente, pero creo que es muy importante que esta discusión, que en mi opinión no se da actualmente en la izquierda en ningún terreno, porque está empantanada en generar estatutos jurídicos, ¿no? Como si esto fuera una pelea que dan espadachines o abogados o príncipes, ¿no? Y no el pueblo explotado, quien es en definitiva el protagonista de este proceso. Bueno, estamos para ir cerrando nuestro programa. Estamos iniciando, damos inicio nuevamente a un espacio que conduce Sergio Riesman, que es el de las cartas amarillas. No tenemos la música disponible porque nuestro equipo ha sido saboteado, como siempre. Los enemigos del pueblo se encargan de impedir que todo nuestro equipo funcione adecuadamente, pero Sergio, que es un hombre de 1000 batallas, lo dejo en sus manos, camarada. Yo quiero declarar que a mí no me van a amedrentar con este tipo de atentados. Volveremos. En estos momentos probablemente ustedes no escuchen la música, pero la música está sonando. La música está sonando. Casi nos fuimos de Sí, nuevo. Bueno, en nuestros corazones. vamos a nuestra sección, correcto, en los corazones del pueblo. Antonio López, profesor, 48 años, natural de Quilpué. Un saludo a todos los participantes del panel. Contento de estar siguiendo este programa, ya son 28 capítulos. Eh, no tenemos claro por qué Marcel Claude había desaparecido del panel. Se mencionaron algunos roces con el licenciado y al parecer habría un tipo de fraccionamiento al interior de Matel Rey que no se quiere reconocer públicamente. Pero se nos informó que Marcel Claude no ha estado presente porque, comillas, habría estado asesorando sindicatos en huelga. Queremos recibir un reporte del señor Marcel Claude en relación a cómo fue el resultado de esas huelgas y cuáles son las perspectivas del movimiento trabajador en los siguientes meses. Marcel. Contesto inmediatamente. Sí, estaría bueno. Bueno, mira, hoy día precisamente estamos cerrando la negociación con Codelco. Yo trabajo en un sindicato ahí en la división andina que ya tuvo en huelga a Codelco el año 2018 para la negociación colectiva. Es un sindicato estratégico porque está en la planta, la que muele la roca, por decirlo así. Si esa planta no funciona la minería. Y de hecho, Codelco ya el año 2018, como resultado de esta huelga, perdió más de 50 millones de dólares y ahora va en más de 100 millones de dólares en la huelga en que hemos sostenido. Bueno, esta fue una huelga difícil, fue dura. Hay que tener presente que Codelco viene castigando a los trabajadores como cualquier empresa privada. Desde el 2013 en adelante ha caído en un 41% la planilla de sueldos de Codelco, ha aumentado la explotación en más o menos un 16%, porque como tienen jornadas continuas, nunca para la producción minera, y han ido despidiendo trabajadores. Los que han quedado han tenido que hacerse cargo del trabajo que hacían los otros. Entonces la carga laboral o la explotación ha aumentado. Y bueno, Codelco no ha querido, por cierto, compartir los grandes excedentes que ha generado la producción, la actividad, el precio del cobre, que está en $4 la libra. Entonces, bueno, esta huelga se da en ese contexto. Y inicialmente, y este es el aprendizaje para ser ilustrativo y que saquemos alguna conclusión política.
Cuando empezó la negociación, estoy hablando de en enero de este año, estamos en septiembre, llevamos 9 meses de huelga, o sea, más que de huelga, de negociación colectiva. Cuando empezó Codelco, no quiso ofrecer absolutamente nada. Cero reajuste, cero mejoramiento de las condiciones de funcionamiento del trabajo. No quería mejorar la salud, no quería nada. Era absolutamente, estaban ofreciendo unas becas de educación y una cuota mortuoria. Eso era todo lo que estaban ofreciendo. Bueno, después de que se declara la huelga, y la primera vez hace mucho tiempo que todos los trabajadores de Codelco se alinearon en una huelga, Codelco entregó importantes beneficios, ¿no? Pero no los entregó todos. ¿Por qué? Porque permanece la división dentro de los sindicatos, ¿no? Hay 3 sindicatos, rol B, que son los trabajadores de verdad, el rol A son los profesionales, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de ello, este sindicato que se mantuvo en huelga y siguió con la huelga y votó en más de 3 veces la huelga, va a tener por lo menos un incremento importante de sus remuneraciones, de un 15% aproximadamente, más incluso, pero por lo bajo del 15%. Entonces, las conclusiones que uno saca de esto, y que son históricas y las ratifica y las demuestra una vez más, sin huelgas no hay cambios. Sin huelgas los trabajadores nunca van a recuperar su capacidad de capturar una parte importante del excedente económico que los mismos trabajadores producen. Entonces, aquí hay dos aprendizajes para mí clarísimos. Codelco se empodera cuando ve que los sindicatos permanecen divididos y baja su oferta y empieza a presionar a los distintos sindicatos para provocar esta estrategia que llamamos de corrida bancaria, ¿no? El primer sindicato que se baja se salva y el resto tiene que aguantarse con las migajas que ofrece posteriormente Codelco cuando un sindicato se baja. Y la otra cuestión importante es que solo por la vía de las huelgas, no otra forma, no por estas negociaciones espurias y poco honestas que hacen muchos dirigentes, se logran cosas. De hecho, imagínense, desde el año 2013 hasta hoy día hemos perdido 41%. Codelco gasta 41% menos en salario y en remuneraciones. ¿Se recupera cuándo? Cuando hay huelga. Después de casi 10 años de negociaciones rastreras de los dirigentes sindicales, lo único que consiguieron fue una caída del 41% de las remuneraciones. Hoy día, después de estas 2 huelgas que le hemos hecho a Codelco en este sindicato de planta, hemos recuperado por lo menos un 30% de los ingresos que habían perdido estos trabajadores. Entonces, bueno, estos son los aprendizajes. Y el otro aprendizaje importante que se debe sacar de esta huelga es que el código laboral, ¿no? Aquí hay que entrarle al código laboral. El código laboral es un invento mefistofélico del mismo genio satánico de José Piñera, que inventó la AFP y que inventó las concesiones plenas y desnacionalizó a través de ellas el cobre, ¿no? El código laboral. Ese es la piedra de tope para que los trabajadores se constituyan en actores políticos relevantes. Si no terminamos o le hacemos cambios profundos que permita el derecho a huelga. Hay que saber hoy día que los trabajadores, si se votan en huelga, se les paró el salario. No pueden aguantar ni 15 días en huelga. Los trabajadores aquí en Codelco, para sostener la huelga, tuvieron que endeudarse con una cooperativa para poder mantener la huelga, porque Codelco les quita el sueldo. Hay esta política de dividir a los trabajadores por la vía de crear sindicatos amarillos, que los hace la misma empresa, los provoca la misma empresa. No hay negociación por rama. La posibilidad de presionar a la empresa es muy débil con todas las leyes a favor, con todo el código laboral a favor de la empresa. Ahí es la tarea más importante que hoy día hay que dar desde la clase trabajadora, es terminar con el código laboral. Así como hubo un no más AFP, hay que también poner un no más código laboral. Eso, estimado compañero. Marcel, al comienzo de esta huelga usted visitó la Convención Constitucional. ¿Sí? ¿Sacó algo en limpio de esa visita? ¿Hubo algún Nada. apoyo que sirvió? Nada. Perfecto. No, Y en la nada. segunda, el papel de la CUT y los compañeros comunistas frente a esta huelga, ¿cómo estuvo?
bastante deficiente. Prácticamente ningún gran apoyo tuvimos. De hecho, yo le pedí ya en varias oportunidades a la presidenta de la CUT que se apersonara en la huelga para dar el respaldo, y ni siquiera me contestaron las llamadas. Tengámoslo presente, ¿no? ¿Y hubo alguna solidaridad de otros sectores de trabajadores con la huelga? No, ninguna. Vamos a colocar acá una música triste, pero que ustedes no van a escuchar, pero va a estar en la edición. Muy bien. Tenemos una segunda carta para otro de nuestros panelistas, para Patricio Guzmán. Gustavo Moreira, 38 años, le pregunta al señor Guzmán: ¿podría decirnos, Patricio, qué estaba haciendo la mañana del 11 de septiembre y cómo transcurrió ese día para usted? Bueno, yo era un muchacho muy joven, así que había ido a clase. Mi colegio entonces, el Instituto Nacional, queda a pocas cuadras de La Moneda, y entrando al colegio ya teníamos tanques en las calles. Fue un día difícil, aciago, no se hicieron clases, los estudiantes que éramos militantes de izquierda nos pasamos casi toda la mañana en asambleas deliberando qué podíamos hacer. La verdad es que no podíamos hacer mucho o nada, puesto que las direcciones de los grandes partidos de la izquierda no habían tomado ninguna medida práctica para defender el gobierno de Salvador Allende, más allá del llamado a permanecer en los puestos de trabajo, con lo cual evidentemente nos separa un golpe de Estado. Huelga general y permanencia en los puestos de trabajo. Recuerdo que ya en algún momento dijimos, bueno, aquí no pasa nada, no recibimos orientación de irnos hacia ningún lado, hay mucho desconcierto, y algunos de nosotros decidimos partir simplemente hacia nuestros hogares. Yo vivía en el centro, que por aquella época estaban llenos de materiales, panfletos, periódicos, y limpiar las casas antes que vinieran lo que nosotros suponíamos con razón iba a ser una oleada represiva de allanamiento en decenas de miles de casas de militantes de izquierda, de todo tipo. Así que eso recuerdo de ese día. Recuerdo que mucha gente estaba muy apesadumbrada, muchos querían resistir, pero no tenían cómo, y se preguntaban entre sí qué podemos hacer. Y así empezó este largo y negro episodio de la historia chilena. Bueno, que ustedes saben, desde el primer día se jalonó con muchos cadáveres, los primeros muertos que se iban a repetir durante casi 2 décadas, pero además la gente que hoy día habla contra la violencia no trepidó en bombardear el Palacio de Gobierno y provocar la muerte del presidente de la República. Entonces, en realidad, aún hoy a mí me da bastante ira cuando empiezan estos discursos contra la violencia de aquellos que no trepidaron en apoyar un golpe de Estado muy violento, en la defensa de las instituciones, de aquellos que no trepidaron en destruir todas aquellas instituciones que pensaban que no eran acordes con sus intereses. Eso es lo que recuerdo de ese 11 de septiembre. Y después, lógicamente, hacer el balance. Fueron 3 años de fiesta que terminaron en un gran funeral. Hay que ver por qué no las direcciones de la izquierda, yo era un muchacho de 15, 16 años nada más, pero por qué las direcciones de la izquierda fueron incapaces de tomar alguna medida seria para parar un golpe que era evidente que se venía. Todo el mundo ya lo sabía los últimos meses. Bueno, creo que con eso contesto a tu pregunta. Así es, bastante completa la respuesta. ¿Cómo que usted, cuando escuchó el discurso del presidente Allende, cuál fue la sensación que tuvieron ustedes? Mira, ¿Esperaban recuerdo alguna yo quedé orientación consternado, en con realidad me respecto a di lo que cuenta se... de lo que significaba eso. Yo tenía plena conciencia de lo que se nos venía encima.
Recuerdo también que mi madre, bastante ingenua, comentó: mañana El Siglo, el diario del Partido Comunista, va a salir suavecito. Qué Muy inocencia. previsora. Yeah. Bueno, muchas gracias, Patricio. Sus respuestas enaltecen esta sección del programa. Y tenemos una última carta para don Juan Carlos Gómez Leighton, que al parecer la quería hacer esa pregunta, leerla el licenciado, entiendo. Sí, es una pregunta que nos hizo llegar José Miguel Bonilla, quien es un amigo del programa y que sabe que usted va a estar acá, Juan Carlos, y tiene que ver con si existen, particularmente en el proceso constitucional del 25, alguna expresión de participación popular autónoma del proceso institucional. Ah, ok. Tengo una curiosidad, Gustavo, a lo largo del programa y a lo largo de las preguntas. Este programa peca de un problema. Las preguntas son hechas y formuladas por varones. Las 4 personas que estamos frente a la pantalla somos varones. Me Aparentemente, pregunto, aparentemente. ¿dónde están las mujeres en este proceso de mate al rey? ¿Juegan al ajedrez las mujeres o no? Porque ya me está asustando. Pues a mí hubiese sido mejor la Francisca, no sé quién, que me preguntara algo en ese sentido. Pero yo llamo la atención jocosamente para que podamos tener alguna pregunta del bello sexo y no provocar ningún tipo de reacción negativa por decir el bello sexo, porque hoy día hay que cuidarse de todas las palabras que uno dice. Por supuesto. Con respecto, yo quisiera hacer, si me permites, también hacer una distinción previa con respecto a lo que han dicho los compañeros Marcel como también Patricio, y con respecto al elemento de la violencia política, de la presencia de la violencia en este país. El 11 de septiembre de 1973 no es un hecho aislado ni excepcional de parte de las élites políticas dominantes para impulsar la violencia. Ayer yo pensaba en lo siguiente con respecto a lo que había dicho en su momento y a raíz de esta situación que vamos a tener este fin de semana, en la cual, cierto, el canal, la red, va a dar el documental, cierto, de la batalla de Chile de Patricio Guzmán, que ha estado censurado por años, años y años en la televisión chilena. Rompiendo esa censura lo vamos a tener. Se llama la batalla de Chile. Entonces yo me preguntaba, o sea, ¿la batalla de Chile o las batallas por Chile? Yo creo que de Chile y las batallas por Chile hacen una diferencia sustantiva en las preposiciones, ¿no? Y Patricio Mans, que está muy enfermo, etcétera, y le mandamos nuestros saludos si es que nos escucha, dijo en una oportunidad: hemos perdido una batalla, pero falta por ganar la guerra. ¿Quién va a ganar la guerra? Yo creo que la sociedad chilena que se constituyó en la violencia de la conquista, es una sociedad de guerra. Y Álvaro Jara, que es un historiador, señaló esto muy temprano, incluso antes que Mario Góngora dijo que el Estado había formado a la nación a punta de guerras externas como guerras internas, ¿cierto? De vez en cuando Pinochet bramaba, ¿cierto?, de que estamos en guerra, señores. Y Sí. finalmente el señor que tenemos de presidente dijo que también estaba en guerra contra un enemigo poderoso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con estas 4 alusiones? Que son 4 momentos de la historia de Chile, una del comienzo del siglo XVI, siglo XVII, una del siglo XIX y siglo XX, y la otra en el siglo XX y la cuarta ahora en el siglo XXI. Es decir, siempre ha estado presente la violencia política. Y la violencia política siempre ha sido un elemento que ha sido usado en contra
de aquellos sectores que están en la subordinación o bajo el dominio de estos grupos, ¿no? Tengamos presente que un hecho tan violento, fundador de esta historia, lo constituye lo que hace Inés de Suárez, justamente en la gran rebelión del cacique Michemalongo, aquí en lo que era Santiago, en las primeras casuchas que eran Santiago, ¿cierto? Cuando le corta la cabeza a 7 caciques, las pone en una pica y la alza para asustar a los indios y para que esto dejaran de destruir Santiago en ese momento. Entonces, aquí hay un tema que yo creo que siempre es bueno tener presente. Las guerras y los mecanismos de violencia política han sido fundamentalmente realizadas por los grupos dominantes para defenderse de aquellos grupos que en un momento determinado han alzado su cabeza contra esta dominación. Y en ese sentido, el golpe de Estado, y esto también hay que decirlo, Gustavo, el golpe de Estado no se debió, como han dicho los estructural funcionalistas, los cientistas políticos del orden político, como Garretón, como Mulián y cuantos otros, de que esto se debió a una suerte de desorden del sistema político y que los partidos políticos se volvieron casi locos en ese periodo, sino que aquí hubo una acción política de la clase trabajadora, como bien recordaba y bien lo decía Marcel, que era la clase trabajadora tomándose los espacios de poder de la propiedad privada. Y esa conquista del poder popular en la expropiación de las fuentes materiales del poder de la clase dominante fue una amenaza directa a la clase dirigente nacional, tanto nacional como internacional. Y eso explica el golpe, eso explica la violencia genocida de la clase política chilena, la clase imperialista, etc. Por lo tanto, aquí hay un tema. Y Patricio lo decía cuando él reflexionaba qué es lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Él dice, no se podía hacer nada. En Chile hubo una izquierda que no fue incapaz de plantearse el problema de lo que significaba el golpe de Estado como expresión de violencia de la clase reaccionaria. ¿Y qué significaba eso? Significaba que había que levantarse también en armas contra esa violencia reaccionaria. Como alguien dijo, a la violencia reaccionaria había que instalar la violencia revolucionaria. Pero hay algo, mira, acaba de salir un libro recién de Mulián, que es el gran intelectual de las izquierdas chilenas. Amigo de Sergio Risenberg, muy amigo. Así que Mulián cuidado. dice, en el último libro que acaba de ser publicado y a ser editado y presentado hoy día por Palinode, el gobierno de la Unidad Popular, para comenzar, dice Mulián. Yo diría que es para terminar sus reflexiones, porque ya dice al final, dice, algunos se lamentan porque no se defendió el gobierno. Leo nuevamente. Algunos se lamentan porque no se defendió al gobierno, pero se evitó una guerra civil, probablemente una guerra perdida. Yo creo que aquí está el punto. Aquí está el punto de reflexión que tenemos que hacer. Estamos, las izquierdas, en plural, dispuestas al momento en que sea necesario levantar toda nuestra fuerza, incluyendo las armas, para terminar con la opresión de la clase dominante? ¿O vamos a estar cuidándonos de provocar una guerra civil, mientras que los otros nos provocan un genocidio? Que matan, desaparecen a miles de personas y no hay respuesta alguna. Yo tengo la impresión de que ese ha sido el problema fundamental. No tener el coraje suficiente para poder enfrentar una decisión de esa naturaleza que supone, ¿cierto?, haber armado al pueblo para defenderse y no dejarse matar como se pudo hacerse libremente cuando no habían condiciones para hacerlo. Juan Carlos, sí. Si no somos capaces de reflexionar aquello
no podemos hacer aquello, y aquí lo voy a ligar y termino con esto. Sí. Ligarlo con lo que tú me preguntabas. Selles, el gran pensador de los procesos constituyentes, dijo en su oportunidad y en su texto que los cambios no se podían hacer a través de cartas. Los cambios que necesita el pueblo no se pueden hacer a través de cartas magnas. Si estas cartas, estas leyes escritas, no tienen un poder de fuerza armada detrás de sí. Así es. Y ese es el problema que tuvo la Convención Constitucional o la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de 1925, realizada en febrero de 1925 en el Teatro Municipal. En esa oportunidad, que era una organización autónoma de trabajadores, intelectuales, etc., ¿sabe lo que hicieron? Ellos redactaron no una constitución política, ellos redactaron preceptos, principios fundamentales, y lo tomaron, lo pusieron por escrito y se lo llevaron al presidente de la República en ese momento, que era don Jorge Alessandri Rodríguez. Palma. Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri. Y en ese momento, cuando tú haces ese gesto, lo que estás haciendo es decir, mire, nosotros seremos constituyentes populares, tendremos el poder constituyente soberano, pero tenemos limitado porque lo reconocemos a usted como el líder, como el poder constituido, y queremos que usted integre estos preceptos en la constitución política, cosa que nunca hizo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Termino. ¿Qué es lo que te quiero decir? Perdóname que me revele, porque yo soy ordenado revolucionario de todas formas. Así que, entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es que si nosotros no somos capaces de dar vuelta el proceso constitucional que tenemos hoy día, vamos a terminar todos constitucionalizados, como tú bien decías, y respetando los poderes existentes, pero que no solamente el poder constituido, sino que los poderes fácticos. ¿Sabes, Juan Carlos? La respuesta que tú das es sumamente pertinente porque José Miguel Bonilla, que es un amigo de este programa, precisamente una de las actividades que está promoviendo es el desarrollo de actividades para desarrollar, me parece que es la expresión que utilizan, instrumentos legales de la constitucionalización. Entonces, claro, hay ahí es una manifestación en realidad de ilusiones democráticas que creo que la conmemoración del 11 de septiembre, del golpe y del proceso que abrió, nos obligan a hacer una reflexión un poco en la línea de lo que han expuesto los que estamos acá. Bueno, nosotros estamos cerrando el programa. No sé si hay alguna observación que quiera hacer Sergio o Patricio o algún aviso. Por cierto, el día de mañana hay una convocatoria en Valparaíso, en la Plaza Aníbal Pinto, a las 11 de la mañana, desde donde partirá una marcha en memoria de los caídos el 11 de septiembre y en reivindicación de la lucha obrera. Hecho similar que está ocurriendo en Santiago, primero Valparaíso, luego Santiago, en la Plaza de los Héroes, desde donde partirá esta marcha que algunos han catalogado como romería y que no deja de ser inquietante que se le denomine de esa manera tan piadosa un acto político de tal magnitud. ¿Algún aviso muy puntual? Porque estamos absolutamente sobre el tiempo. Solamente decirte que el Frente Amplio acaba de votar contra el cuarto retiro. Perfecto, muy bien. Así como les va. Bueno, muy lamentable. Pero mire, yo solo quiero decir algo que me parece importante participar en las manifestaciones, demostraciones, que va a haber muchas mañana, y recordar que todavía está pendiente la reparación a muchas de las víctimas, la gran mayoría de las víctimas del terror de Estado durante la dictadura, pero además esto se ha unido con el terrorismo de Estado durante el levantamiento social, durante la revuelta, y tenemos miles de jóvenes procesados y muchos presos todavía que esperan salir en libertad.
Marcel, ¿algún punto, algún hecho puntual para ir cerrando? No, no particularmente. Ya, está reflexivo. Muy bien. Bueno, habiendo concluido este programa que ha sido centrado en la fecha, en la conmemoración del 11 de septiembre, es un programa que, por cierto, dedicamos a los caídos, no a las víctimas, porque quienes cayeron luchando por la causa de los trabajadores jamás son víctimas, sino que son caídos y forman parte del arsenal político y moral de la clase trabajadora. El 11 de septiembre ha pretendido ser resignificado como un acto piadoso, como ya anticipado, y de alguna manera un acto de reivindicación de los derechos humanos y por esa vía vicaria una especie de reivindicación de la democracia burguesa. Al contrario, el 11 de septiembre lo que confirma es precisamente la inviabilidad de toda forma de democracia patronal y de la necesidad de que de este debate del que este programa forma parte y que integra un profuso debate político que se da en este momento en distintos lugares de la vanguardia, que es la manera de encontrar un camino de unidad, un camino de unidad de clase, un camino de revolución social y un camino que precisamente resuelva la crisis que actualmente de manera que atormenta a nuestra sociedad, que es la crisis del gran capital, la crisis del orden capitalista, encuentre una salida en términos revolucionarios. Lo que apuntaba Juan Carlos recién, que es el voto a favor del gran capital por parte del Frente Amplio, termina de demostrar que este acto ligado a la petición que hicieron con los votos del Frente Amplio y la misma y seráfica Elisa Loncón de la cárcel para Rodrigo Rojas Bade, más conocido como el Pelado Bade, está confirmando entonces el carácter de clase de esta alianza política que otrora se vistiera con los colores del posmodernismo y hoy día está tomando el tono gris institucional del gran capital y de los patrones. Ese es el lugar que está tomando objetivamente en el conflicto. Votar en contra del cuarto de retiro es votar en contra de los trabajadores, pero aún más que eso es también votar junto al gran capital. Nos despedimos entonces de este programa sin antes recordarles a quienes vieron este programa que comenten, den sus opiniones en la caja que está acá abajo en el canal de YouTube para dar sus opiniones. Todas las opiniones que se viertan serán analizadas y forman parte también del insumo de la producción de este programa. Compartan el programa, háganle like, pongan la campanita, etcétera. Es muy importante para nosotros de manera que estos contenidos puedan realmente difundirse y servir como lo es como una trinchera para la lucha política. Muchas gracias, compañeros, y nos veremos entonces para la próxima semana. Chao. Chao, chao. Ok. Adiós. Adiós.